Belial no viene de las tinieblas, sale de una oficina con un documento, con comprensión, con una idea que parece razonable. Sonríe cuando por primera vez antepones el resultado a la conciencia. No exige sacrificios, convierte las ambiciones en una trampa. Belial no parece el mal, se parece a ti. Ya has hablado con él, simplemente lo llamaste decisión. Y él solo espera a que tú mismo hagas todo. ¿Quién es? ¿Una leyenda, un arquetipo o un apellido en tu teléfono? Ya has escuchado su nombre y posiblemente ya has aceptado. Ahora vas a conocer lo que ya no podrás olvidar. 7 reglas, un trato y nada gratis. Y cuando conozcas sus reglas dará miedo, pero no por el futuro sino por el pasado, porque todo esto ya comenzó alguna vez en tu vida y ni siquiera te diste cuenta. Quédate hasta el final, porque lo que sigue ya no es sobre él, sino sobre ti, Belial. Un nombre antiguo que nunca suena fuerte. No retumba como Lucifer, no sisea como Azazel, y no seduce como Astarté. Habla suave, casi susurra, pero su susurro ha destruido más almas que espadas, maldiciones y epidemias juntas. Belial no amenaza, promete. No asusta, seduce. No te quiebra, permite que te quiebres a ti mismo y lo hace con absoluto placer, sin siquiera tocarte. No hay cuernos ni colmillos, solo una máscara noble, encantadora, casi perfecta. Es el rostro en el que confían, es la voz que ofrece éxito, es la figura que aparece en los sueños de quienes están dispuestos a traicionarlo todo para obtener un poco más. La decisión siempre es tuya. Es sorprendente cuántas veces la gente dice, sí. A veces, detrás del espejo puedes ver no un reflejo, sino una grieta, ligera, imperceptible en el cristal. A través de ella no mira tu doble, a través de ella mira él. El portal no arde, no se mueve, está frío como un contrato. Pero basta con que lo toques, y todo lo que deseabas comenzará a cumplirse en el orden correcto. Para que te duela especialmente cuando entiendas el precio, quédate hasta el final. Porque en esta historia revelaremos por primera vez las 7 reglas de la destrucción. Esas mismas que Belial dejó para quienes son demasiado orgullosos para llamarlo tentación. Aquellos que piensan que se controlan a sí mismos y por eso se convierten en blancos perfectos. Cuando la razón es fuerte y el motivo es puro, Belial espera. Cuando la voluntad vacila, él ya está cerca. Pero cuando estás seguro de que todo lo controlas, él ya está dentro. Al principio Belial no era un demonio, era una palabra, áspera, repulsiva, casi un escupitajo en la cara. En hebreo Belial, que significa literalmente sin provecho, inútil, sin yugo, es decir, no ligado a la ley, no doblegado bajo la voluntad de Dios. No era un nombre, sino una sentencia. Así llamaban a quienes rechazaban la responsabilidad, quienes vivían como si el cielo no los mirara. A Belial lo llamaban el inexistente. En eso estaba la esencia. El hombre se convertía en vacío, en sentido invertido, en vasija rechazada. La palabra comenzó a vivir en boca de profetas y jueces como una marca. En las escrituras aparece más de 20 veces, siempre como designación de quienes crean descomposición. En el libro de los jueces son los habitantes de Gibeá, que cometieron lo que destruyó toda una tribu de Israel. En el primer libro de los reyes, los hijos de Elí, sacerdotes que convirtieron el sacrificio en engaño y el templo en comedero. No eran demonios, eran humanos. Eso es lo terrible. Así nació el arquetipo. Belial no es una amenaza externa, es el nombre de la caída interna. No castiga, revela lo que lleva tiempo pudriéndose. Se convirtió en símbolo del deseo desenfrenado, del desprecio a la ley, del poder parasitario y la desintegración fratricida. Cuando un hombre está dispuesto a vender a otro, cuando la rectitud se ríe y lo sagrado se comercializa, el nombre de Belial cobra vida. Con los siglos, el significado se fue fusionando cada vez más con el cuerpo. La imagen renacía de etiquetas, del pecador a ser sombrío, de categoría moral a metafísica. En los apócrifos de los tiempos del Segundo Templo, especialmente en los rollos del Mar Muerto, datados en el siglo II antes de nuestra era, Belial ya no es una metáfora. Es príncipe, es líder de las fuerzas de las tinieblas, comandante de los hijos de la mentira en la guerra contra los hijos de la luz. Esto no es una alegoría, es la estructura del universo. Es un enemigo con jerarquía, con ejército, con táctica. Así lo inútil se volvió eterno. Así el nombre sin dueño se convirtió en fundamento del infierno. Y aún así él no llama, espera.
En la teoría de las grandes caídas siempre hay una primera grieta. En los textos demonológicos del siglo XV, especialmente en manuscritos latinos copiados de grimorios que perdieron su autenticidad, se afirma: Belial no solo estaba entre los primeros caídos, podría haber sido el segundo en ser creado y el segundo en dar la espalda. Creación casi igual en resplandor, casi igual en escala, pero no lo suficientemente humilde para inclinarse. Lucifer, luz que se precipitó hacia abajo. Belial, orden, que renunció a la ley. En la mitología no está detrás del príncipe de las tinieblas, está a su lado. Estratega, arquitecto. Si Lucifer levanta la bandera, Belial construye el ejército. Si uno enciende la rebelión, el otro traza su logística. Entre ellos no hay lealtad, pero sí sociedad, y no sin tensiones. Porque el poder en el infierno no se comparte, fluye. Su rango es rey, su ejército, 80 legiones. Son más de 500.000 de entidades, si contamos según estándares romanos. Cada una de ellas es un principio corrompido, una idea vil, una antigua intención. No portan armas, portan funciones. Corrupción, mentira, manipulación, dulce palabra, consoladora autojustificación. Belial no destruye, infiltra, no llama al fuego, acomoda la silla. En la jerarquía cabalística clásica, Belial nunca fue una bestia, fue un constructor, uno de quienes forman el infierno, no como espacio de sufrimiento, sino como sistema. El infierno no es una mazmorra, el infierno es un mecanismo, no ardiente sino calculador, no caótico sino refinadamente organizado. Donde Astarte quema pasiones, Belial redacta instrucciones. Donde Beelzebú toma por asalto, Belial elabora el protocolo. No es un demonio de guerra, es un funcionario de la corrupción. Viste túnica, no grita al cielo. Y ahí está su poder. Porque todo el que se dice a sí mismo es solo un compromiso, ya extiende la mano, ya inscribe su nombre en su acta. En el infierno ya no hay prisión. Solo hay una oficina en la que ya está tu expediente. La mayoría de los demonios tienen gusto por algún pecado concreto. Beelzebú es el poder convertido en tiranía. Captura, impone, somete. Azazel es eterna rebelión. Su energía es la ira del desterrado convertida en culto a la destrucción. Asmodeo es la encarnación de la lujuria. No se esconde tras buenas intenciones, simplemente arranca la cáscara, dejando al hombre desnudo ante sus deseos. Amón es maldad sin forma. No seduce, destruye. Pero Belial no es así. No tiene pecado favorito. No se manifiesta. Se estructura. No sale del abismo, diseña un sistema donde el mal no solo existe, sino que se convierte en norma. No es un demonio parásito. Es un demonio infraestructura. No captura el alma, reconstruye la ciudad. No tienta al hombre. Edita el contexto y se echa el que la tentación se vuelve lógica. Mientras otros demonios irrumpen, él se instala lenta, precisa, infaliblemente. Crea instituciones en las que la ética se vuelve debilidad y el compromiso condición obligatoria de supervivencia. Puede ser una escuela donde se ridiculizan los principios, una corporación donde el éxito siempre importa más que la moral, un culto en el que la disciplina reemplaza a la conciencia. Belial no exige sangre, exige reglas, y por eso es más terrible. No exige sacrificio, hace del sacrificio parte del proceso. No destruye casas, las convierte en vitrinas. Sonríe, es educado, te da tiempo para pensar. Y mientras piensas, ya, has aceptado su propuesta. No maldice, sirve café. Puede pasar desapercibido hasta que todo alrededor se vuelve correcto y absolutamente sin alma. En uno de los perdidos folios manuscritos atribuidos a la misteriosa escuela de los onanitas se menciona un texto sin título. Comienza con una página vacía y frases quemadas en la piel. Codex Seductionis, Código de la Seducción. Sin autoría, sin comentarios. Solo 7 reglas. Su estructura no recuerda un hechizo. No son órdenes, son recomendaciones. Consejos de quien no lucha contra el hombre, sino que lo hace su aliado. Regla de Belial. Primera regla. Da al que quiere, no insistas. No impongas, simplemente escucha lo que la persona anhela y permite que ese deseo haga el resto. Quien quiere poder, obtendrá palanca. Quien sueña con reconocimiento, oirá aplausos. En esos momentos la gente no nota el anzuelo. Tragan el cebo voluntariamente. Segunda regla. Trabaja con los de arriba. Un caído arriba reemplazará a 100 honestos abajo. Un juez corrupto infectará la verdad.
un sacerdote sin fe, una iglesia sin fe, un maestro deshonesto, toda una generación sin honor. El mal soltado desde arriba fluye hacia abajo como agua contaminada, y nadie preguntará de ¿dónde salió? Todos simplemente comenzarán a beberla. Tercera regla: no te apresures. La corrupción rápida es ruidosa pero inestable. La verdadera corrupción dura años. Comienza con nada terrible y termina en catástrofe. Siempre fue así. Belial construye no de un golpe, sino gota a gota. Y esa gota no desgasta la piedra, sino la conciencia. Cuarta regla: no ofrezcas mal, sino libertad. Que la persona decida por sí misma, que piense que la elección es suya, porque la prisión más sólida es aquella en la que la persona entra por sí misma. Lo llamará liberación, lo llamará independencia. No sentirá las cadenas hasta que sea demasiado tarde. Quinta regla: sé hermoso. Nadie teme a lo hermoso. El demonio que causa miedo, ahuyenta. El demonio que causa admiración, obtiene acceso. Belial no asusta, inspira. Su rostro es el rostro del ideal. Su discurso es impecable. Su gesto es tranquilo. La mentira envuelta en elegancia no solo actúa, encanta. Sexta regla: haz del éxito una trampa. Dale al hombre todo lo que quiere, que ascienda, que reciba premios, y cuando se encuentre en la cima ya no habrá camino de regreso. Todo lo que hizo para conseguirlo se convertirá en ancla. El miedo a perder superará el deseo de seguir siendo el mismo. Así funciona el mecanismo. Séptima regla: nunca ordenes, convence. La violencia genera resistencia, la persuasión genera sumisión. Si puedes explicar por qué una persona debe hacer el mal, lo hará por sí misma y lo considerará un bien. Convencer significa integrarse, forzar significa quedarse afuera. 7 reglas: sin amenazas, sin sangre, sin horror. Solo lógica, solo estrategia, solo el ajuste sutil de los puntos débiles. Si estas líneas suenan familiares, significa que ya las has escuchado, solo que no sabías de dónde. A diferencia de la mayoría de los caídos, cuyos nombres se invocan sin criterio, el nombre de Belial no surge por casualidad. No lo invocan por curiosidad. No se puede convocar por error. En grimorios como el Grimorio Verum o la llave menor de Salomón, su nombre está rodeado de una formulación especial. El ritual no es solo complejo, requiere concentración, intención y disposición, no técnica, sino interior, porque Belial no viene a los que dudan. Espera a quienes están listos para firmar. En las instrucciones latinas originales dice: no llames si no estás dispuesto a dar. Y esto no es una imagen, es literal. Sus rituales incluyen círculos de cobre, espejos, textos en hebreo y caldeo, incienso de fresno, mirra negra y hiel. Algunos manuscritos requieren sangre, no siempre sacrificial, a veces propia. Pero ni siquiera eso es lo principal. Lo principal es la intención clara, ambiciosa, dispuesta a llegar hasta el final. Porque Belial no negocia con los indecisos. Viene a quienes ya han elegido lo que él da: poder, influencia, dinero, independencia. A veces sin esfuerzo, a veces con teatro, pero siempre con la sensación de que todo va como debe ir. No arroja oro bajo los pies, pone a las personas correctas en tu vida, abre puertas, permite convertirse en quien quería ser. Solo después se descubre que lo que quedó encerrado no fue solo el pasado, sino también la salida. El precio nos está en los sacrificios, el precio está en la personalidad. No se pierde la salud, se pierde la verticalidad. Los principios dejan de parecer importantes. La conciencia se reemplaza por estrategia. La voz interior se silencia. La persona se vuelve más ella misma de lo que era antes, pero ya no es suya. En el contrato no hay línea sobre devolución, porque nadie lo lee. Lo sienten cuando ya es demasiado tarde. Los cultos de Belial no reúnen multitudes. No son hermandades rituales ni aquelarres masivos. Son clanes, cerrados, silenciosos, disciplinados. No predican, reclutan. En los años 20 del siglo pasado, en Liverpool operaba un grupo conocido como el Círculo del Tiempo. 11 personas, 7 de ellos empresarios, 2 en el consejo municipal, otro más un músico, desaparecidos junto con ellos. Sus apartamentos fueron sellados en julio de 1927. Dentro no había cuerpos, solo un diseño de cobre inscrito en el parquet y la palabra Belial quemada en un espejo. La investigación se detuvo después de 6 meses.
Versión oficial. Todos se fueron. No oficial. No regresaron. Belial no desapareció. No fue exiliado, no olvidado, no destruido. Simplemente cambió de ropa. Su manto ya no es de tela negra. Ahora es corbata, título, contrato libre. Sus signos no se graban en la piel. Se imprimen en presentaciones, en valores de empresas, en códigos de marketing. No susurra en mazmorras, habla desde el escenario en conferencias de liderazgo. Hoy vive donde la palabra ética se reemplaza por la palabra eficiencia, donde el resultado importa más que el método, donde el bien es simplemente una estrategia para la imagen. Corporaciones que sustituyen la realidad con eslóganes hermosos. Algoritmos construidos no para ayudar, sino para la dependencia subconsciente. Objetivos por los que una persona está dispuesta a transgredir. Todo esto no son imágenes, sino estructuras, y en sus planos está su letra. Se manifiesta en ideologías donde la libertad no es el derecho a ser bueno, sino el derecho a ser impune. Donde la moral se ridiculiza como debilidad, donde lo principal es ser uno mismo, pero nadie pregunta quién exactamente te has vuelto. Estas ideas suenan inspiradoras, liberan, dan elección, y solo después se vuelve claro que ya no eres tú quien elige. Belial no habla desde afuera, suena desde adentro. Cuando estás ante un trato que requiere olvidar los principios, cuando decides callar para no perder el puesto, cuando sonríes a quienes desprecias porque así hay que hacerlo, en esos momentos su voz no suena como ajena, suena como tú mismo. Y en eso está el horror más sutil. Piensas que aún eliges, pero la elección ya se hizo y no por ti. Jean-Paul Sartre dijo una vez, el hombre está condenado a ser libre. Esto significa que no hay excusas, no hay plan celestial, no hay destino que explique tus errores. Solo estás tú y tu elección. Pero Sartre advirtió, la libertad sino, responsabilidad no es liberación, es infierno. Donde no hay ley interior, nace un vacío en el que se puede justificar todo. La libertad absoluta sin conciencia no es un regalo, es una trampa. Platón, 2500 años antes, describió otra forma de descomposición. El alma en la que la razón pierde control sobre los deseos. Donde triunfan los apetitos, se derrumba el orden. Tal persona deja de ser dueña de sí misma. Se convierte en un campo donde luchan la lujuria, el miedo, la codicia y el afán de poder, y siempre vence lo más hambriento. Belial está exactamente en esta encrucijada. No es el mal en sentido burdo, no quema aldeas, no envía plagas, hace algo peor. Te convence de que tienes razón. Borra la línea entre seducción y dignidad, entre ambición y corrupción. No obliga, explica. Hace que sientas orgullo por lo que deberías avergonzarte. Esto no es un ataque, es una sustitución. No dolor, sino euforia, no coacción, sino halago. Todo parece como si tú mismo hubieras tomado la decisión. Todo parece lógico, calibrado, razonable. Solo que la elección ya se hizo antes que tú. Simplemente firmas lo que hace tiempo fue escrito. Y Belial, arquitecto de este plan, permanece tras bambalinas. Pero es precisamente él quien sostiene la luz y la dirige para que no te des cuenta. En la sombra quedó la conciencia. Belial no es un demonio de la antigüedad, no es una página polvorienta de los apócrifos, no es una figura de un fresco de ultratumba. No se fue, nunca desapareció. Simplemente dejó de ser imagen y se volvió elección. Ahora no está en algún lugar exterior. Está en esas decisiones que tomas cada día, en esos compromisos que parecen inofensivos, en esas explicaciones que suenan razonables pero dejan amargura. ¿Cuántas veces te has dicho, así lo hacen todos? ¿Cuántas veces pusiste el éxito por encima de la conciencia, la influencia por encima de la honestidad, el resultado por encima del método? ¿Cuántas veces te sorprendiste pensando que apartarse del principio es solo un paso necesario hacia adelante? En esos momentos no te enfrentaste al mal, estuviste de acuerdo con él, confirmaste sus condiciones. Y Belial sonrió no porque hubiera ganado, sino porque tú mismo hiciste todo. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste un beneficio porque era incorrecto? No desventajoso, sino incorrecto, cuando elegiste la honestidad sabiendo que tendrías que pagar por ella. ¿O ya aprendiste a llamar flexibilidad a las concesiones y realismo al abandono de la posición? Los demonios no llevan cuernos, no agitan cadenas. Vienen como tú mismo, en el momento en que estás cansado, enojado, ofendido, seguro de tu razón. Miran con tus ojos, hablan con tu voz y lo más terrible, les crees. Solo hay una defensa,
No agua bendita, no ritual, solo control sobre ti mismo, solo honestidad constante y dolorosa, solo ley interior que no se puede sobornar. Si quieres entender más no sobre demonios, sino sobre ti mismo, si estás dispuesto a mirarte en el espejo y no apartar la vista, si no temes ir más profundo que la comodidad, quédate con nosotros, suscríbete. Adelante solo será más oscuro, pero más claro. Si leíste hasta el final, ya sabes cómo suena la voz de Belial. No grita, susurra, propone. Y si lo reconociste en ti, no es casualidad, deja una marca, como los antiguos trazaban un signo protector para recordar que la elección no se hace una vez, sino cada día. Escribe en los comentarios esa palabra que resonó más fuerte. Te mostrará que aún estás vivo. Y que la suscripción y la campanita se conviertan en tu círculo de protección para no despertar la próxima vez en el momento en que el contrato ya esté firmado.